En algún momento de 1882, en el Palacio de Pizarro, ahora convertido en el cuartel general del Ejército de Ocupación chileno en Lima, el aire era denso, cargado con el humo de cigarros caros y una tensión casi palpable. El contraalmirante Patricio Lynch, jefe del Ejército de Ocupación, un hombre de maneras refinadas pero de una voluntad de hierro, observaba en silencio a su jefe de inteligencia, el coronel José Velázquez, quien se encontraba de pie frente a un gigantesco mapa de la sierra peruana. El mapa era una pesadilla de líneas topográficas, un laberinto de quebradas, punas y valles inaccesibles. 12 de los más altos oficiales chilenos, hombres curtidos en las victorias de San Juan y Miraflores, observaban la escena con una gravedad inusual. Sobre la mesa de caoba pulida, yacían carpetas con los perfiles de cada líder de la resistencia peruana, Lizardo Montero en el norte, Miguel Iglesias en Cajamarca. Pero había una carpeta que eclipsaba a todas las demás por su grosor y por las marcas de uso en sus bordes. En la portada, escrito a máquina con una urgencia casi febril, se leía Andrés Avelino Cáceres. Y debajo, una anotación a mano, análisis de amenaza prioritaria. El coronel Velázquez, un hombre metódico y cerebral, abrió la carpeta y su voz resonó en el salón señorial. Imprevisible. Agresivo. Capaz de movilizar batallones enteros a pie a través de la cordillera en cuestión de días, cuando cualquier ejército regular necesitaría semanas. El caudillo más peligroso del teatro de operaciones andino. Lo que los oficiales chilenos sabían sobre Cáceres era algo que muchos peruanos en la Lima ocupada, resignados a la derrota, todavía no lograban comprender del todo. No era el general más diplomático, ciertamente no era el más querido por la aristocracia limeña que pactaba con el invasor, pero era el único que les causaba un terror profundo, casi supersticioso. Si quieres descubrir por qué el Estado Mayor chileno estudiaba obsesivamente a un solo caudillo peruano mientras subestimaba a otros, por qué le pusieron el apodo de El Brujo de los Andes, quédate y presiona con fuerza ese botón de me gusta. Nos ayuda enormemente a compartir más de estas historias de heroísmo que se niegan a ser olvidadas. Para entender este pavor, este respeto casi místico, hay que retroceder a los inicios de la campaña de la Breña. Tras el desastre de Lima en enero de 1881, la guerra parecía perdida. Pero desde las cenizas de la derrota, en los valles andinos, surgió la figura de Cáceres. Los informes de batalla que llegaban a Lima eran, al principio, desestimados como simples escaramuzas de campesinos. Pero pronto, los comandantes chilenos en el terreno comenzaron a notar algo perturbador, algo que desafiaba la lógica militar. En la campaña del Valle del Mantaro, las columnas de Cáceres, compuestas por campesinos descalzos armados con fusiles viejos y herramientas de labranza, habían aparecido tras una marcha de 150 kilómetros a través de pasos montañosos a más de 4.500 metros de altura, en la mitad del tiempo que los manuales de guerra chilenos consideraban posible. Sus montoneros llegaron a las afueras de Huancayo antes de que la inteligencia chilena pudiera siquiera confirmar que habían abandonado su campamento anterior. Los comandantes en la sierra enviaban reportes confusos, casi desesperados. Cáceres está en todas partes y en ninguna. No podemos predecir su próximo golpe. Aparece en nuestra retaguardia, ataca y se desvanece en la niebla de las punas. El coronel Estanislao del Canto, uno de los oficiales más competentes del ejército chileno, capturado brevemente y luego liberado, fue interrogado extensivamente sobre los líderes de la resistencia. Su evaluación sobre Cáceres fue directa, casi una confesión: es el único que piensa como nosotros en términos de audacia. Velocidad, sorpresa, concentración de fuerza. Pero combate sin nuestras ataduras logísticas, sin la necesidad de pesados convoys de suministros. Él no conquista el terreno, él es el terreno. Música. Esto era precisamente lo que aterrorizaba al alto mando en Lima. Miguel Iglesias era predecible, un terrateniente que buscaba una paz honrosa pero inevitable. Lizardo Montero, el presidente en el exilio interior, era metódico, cauteloso, un político más que un guerrero. Pero Cáceres era diferente, era un elemento de la naturaleza. Los chilenos habían estudiado las tácticas de guerra de guerrillas a lo largo de la historia, pero se encontraron música con algo inquietante. Los principios de Cáceres eran casi idénticos a los de los más grandes partisanos de la historia, pero con una ventaja que ningún otro había poseído: la cordillera de los Andes como su fortaleza y el corazón de un pueblo como su arsenal. Velocidad sobre seguridad. Audacia sobre precaución. Golpes profundos y sorpresivos sobre avances graduales. Pero había una diferencia crítica. Los guerrilleros de otras latitudes estaban limitados por el terreno o la falta de apoyo popular. Cáceres tenía algo que ningún general chileno poseía en 1882, el apoyo incondicional de la población andina,
que le servía de red de inteligencia, de logística y de reclutamiento, y una voluntad de hierro forjada en el fuego de la derrota, sin pedir permiso a nadie. El propio coronel Velázquez, en sus informes a Santiago, reveló la obsesión del comando. En un memorando interno fechado en agosto de 1882, un analista chileno escribió con una claridad escalofriante: Cáceres representa la mayor amenaza táctica en toda la sierra. Su capacidad para explotar nuestro desconocimiento del terreno y la velocidad de sus marchas es superior a la de cualquier comandante regular. Recomendación: mantener divisiones móviles específicamente para contrarrestar los movimientos del ejército del centro. Debemos cazar al hombre, no ocupar el territorio. Esto no era paranoia, era el reconocimiento profesional de un enemigo que entendía la guerra de movimiento en la montaña mejor que nadie en el continente. Y en abril de 1882, los chilenos presenciaron algo que confirmó todos sus peores temores, una hazaña que todavía debería estudiarse en las academias militares del mundo. La doble victoria de Pucará, Marcavalle y Concepción. Los números son difíciles de creer. En una semana, el ejército del centro de Cáceres, superado en número y armamento, marchó por terrenos imposibles, libró 2 batallas campales y aniquiló a una guarnición entera. En Concepción, los breñeros lucharon con tal ferocidad que no quedó un solo soldado chileno con vida. El resultado fue devastador para la moral del ejército de ocupación. El general Estanislao del Canto, quien comandaba las fuerzas chilenas en la región, fue interrogado después de la campaña sobre este música periodo. Su testimonio es revelador. No podíamos establecer una línea defensiva. Cada vez que nuestros espías nos informaban dónde estaba Cáceres, él ya había marchado 50 kilómetros por una quebrada que no aparecía en nuestros mapas y estaba atacando nuestra retaguardia. Era como intentar atrapar al viento de la puna con las manos desnudas. Pero lo que realmente aterrorizaba a los chilenos no era solo la velocidad. Era la agresividad calculada, la resiliencia sobrehumana. Cáceres tenía una filosofía que contradecía toda la doctrina militar convencional de la época. Creía que un comandante debía avanzar y atacar hasta que el enemigo lo detuviera físicamente, no hasta donde sus limitados suministros se lo permitieran. Los suministros nos los dará el pueblo o se los quitaremos al enemigo, solía decir. El momento perdido en la guerra nunca se recupera. Esta filosofía era exactamente lo opuesto a lo que practicaban los otros líderes peruanos. Montero acumulaba recursos esperando una gran batalla que nunca llegaba. Iglesias buscaba consolidar su pequeño feudo, pero Cáceres simplemente atacaba, una y otra vez, con una fe ciega en su gente y en su causa. Los chilenos lo sabían, y su moderno ejército, con sus cañones Krupp y sus fusiles Comblain, no podía hacer nada para detener a este ejército de espectros. El general chileno Urriola, un veterano de la campaña, explicó después de la guerra por qué Cáceres era diferente. Con los otros jefes peruanos podíamos predecir su respuesta a nuestros movimientos. Seguían patrones lógicos, militares. Si avanzábamos por un valle, ellos se retirarían a la siguiente posición fortificada. Cáceres no tenía patrones. Música: cada decisión era única, brutal, basada en la situación del momento y en un conocimiento íntimo del corazón de sus hombres. Esto nos obligaba a dispersar nuestras fuerzas, a mantener guarniciones en cada pueblo, guarniciones que él cazaba una por una. Nos desangraba lentamente. Esta última frase es crucial. Los chilenos, con sus recursos estirados a lo largo de la inmensa sierra, Música tenían que reservar tropas de élite específicamente para intentar cazar a Cáceres. Tropas que podrían haber usado para consolidar la ocupación o para buscar un acuerdo de paz más favorable. El simple hecho de la existencia de Cáceres les costaba regimientos enteros y una sangría constante de moral y material. Pero la prueba definitiva del terror que inspiraba a Cáceres vino en 1883. La campaña de Huamachuco. El gobierno títere de Miguel Iglesias en el norte había iniciado conversaciones de paz con Chile, cediendo Tarapacá a perpetuidad. Para los chilenos, la guerra estaba casi ganada. Solo quedaba un obstáculo, el irreductible Brujo de los Andes. El alto mando chileno diseñó una operación masiva, una caza final con el objetivo de rodear y aniquilar a Cáceres y a su ejército de una vez por todas. El plan chileno tenía una consideración específica: Cáceres se encontraba en la Sierra Central, debilitado y con pocas municiones. El cálculo era que necesitaría al menos un mes para reorganizar sus fuerzas y marchar hacia el norte para interferir. Un mes era todo lo que necesitaban para consolidar el Tratado de Ancón y poner fin a la guerra. Lo que no sabían era que Cáceres ya había anticipado el movimiento. En una reunión de emergencia en Tarma, con los pocos líderes leales que le quedaban, el ambiente era sombrío.
Las noticias del grito de Montán de Iglesias habían caído como una losa. Muchos creían que la resistencia era inútil. Le preguntaron a Cáceres qué se podía hacer, cuánto tiempo necesitaría para intentar una última defensa. La respuesta de Cáceres dejó a todos en silencio. No defenderemos. Atacaremos. Puedo marchar al norte y forzar una batalla decisiva en menos de 2 semanas. Los otros líderes pensaron que estaba bromeando o que el cansancio lo había vuelto loco. Nadie mueve un ejército de 5.000 hombres desnutridos y mal armados más de 400 kilómetros a través de la Cordillera Blanca en 2 semanas. No en esa estación, no sobre caminos de herradura, no mientras se es perseguido por el enemigo. Pero Cáceres no bromeaba. Ya había enviado a sus chasquis, mensajeros, días antes. Cuando recibió la confirmación del movimiento chileno, el ejército del centro ya estaba en marcha. 2 semanas después, casi exactamente como había prometido, el ejército de Cáceres, tras una de las marchas más épicas y brutales de la historia militar americana, se enfrentó al ejército chileno del general Gorostiaga en las pampas de Huamachuco. Música. La batalla fue una tragedia. Tras estar a punto de lograr una victoria imposible, a los breñeros se les agotaron las municiones. El propio Alejandro Gorostiaga, el comandante chileno, escribió en su parte de batalla esa noche: Cáceres ha hecho lo imposible. Nuestros cálculos sobre su capacidad de movimiento estaban completamente equivocados. No habíamos considerado que un comandante pudiera mover una fuerza de este tamaño a esa velocidad y con tal ferocidad en estas condiciones. Esta admisión es extraordinaria. Los chilenos, el ejército más moderno y profesional de Sudamérica en ese momento, los maestros de la logística y la planificación, admitiendo que un caudillo peruano los había superado en su propio juego de estrategia y movimiento. Pero el respeto chileno por Cáceres iba más allá de sus habilidades tácticas. Los documentos capturados y los diarios de los oficiales chilenos revelan algo más profundo. Mantenían perfiles psicológicos de cada líder peruano. El perfil de Montero lo describía como honorable pero predecible, obsesionado con la legalidad, incapaz de improvisar. El de Iglesias, competente, música pragmático, sin imaginación táctica y con una clara inclinación a la rendición. El perfil de Cáceres era diferente. Ocupaba casi 50 páginas. Incluía análisis de sus proclamas, traducciones de sus discursos en quechua, evaluaciones de cada batalla que había comandado desde el inicio de la Breña. La conclusión del documento era directa: el general Cáceres representa una amenaza estratégica de primer orden. Su comprensión de la guerra irregular es comparable música a la de los mejores comandantes de la historia. Su agresividad supera todos los límites convencionales. Recomendación: cualquier planificación operacional debe considerar la posibilidad de una respuesta rápida e ilógica del ejército del centro como el escenario más probable y peligroso. Esto no era un cumplido, música era una advertencia. Los chilenos estaban diciendo a sí mismos: tengan un cuidado infinito con este hombre. El mismo Patricio Lynch, en una carta privada, fue aún más directo en su evaluación: Cáceres es el gran símbolo del poder de la tierra y la voluntad del pueblo peruano. Él es la principal amenaza, desde nuestro punto de vista, y el caudillo más temido por nuestras tropas. Si todavía estás viendo esto, eres parte de una historia que muy pocos conocen en su verdadera dimensión. Música. Suscríbete para no perderte el desenlace de cómo terminó la guerra para estos titanes. Pero quizás el testimonio más revelador vino del propio enemigo en el campo de batalla. Un oficial chileno anónimo, en su diario encontrado tras la guerra, dio su evaluación de los líderes peruanos. Sobre Montero: sistemático, predecible, nunca arriesgará a menos que tenga una ventaja clara. Sobre Iglesias: un buen administrador, pero sin alma de soldado. Sobre Cáceres: el más temible de los peruanos. Entiende la guerra como un arte brutal, no como una ciencia de mapas. Es el único que nos causa verdadero pavor. Esta última frase es extraordinaria viniendo de un miembro del ejército victorioso, un hombre que había visto la caída de Lima, admitiendo que un general harapiento de la sierra le causaba pavor genuinamente. La ironía música es que mientras los chilenos temían a Cáceres como a un demonio, muchos en la élite peruana, en la Lima ocupada, lo consideraban un problema, un obstáculo para la paz, un simple montonero que prolongaba la agonía del país. Pero los chilenos, sus enemigos, veían algo que esos peruanos no podían ver. Veían a un guerrero puro, un líder que entendía que una nación no se rinde mientras un solo hombre esté dispuesto a luchar, que la velocidad y la audacia matan más que las balas, que el espíritu de resistencia es más valioso que cualquier territorio. El 10 de julio de 1883,
tras la heroica pero desastrosa batalla de Huamachuco, la resistencia organizada en la sierra terminó. Pero cuando se firmó el Tratado de Ancón y la guerra concluyó oficialmente, los oficiales chilenos tenían una pregunta recurrente para los peruanos con los que trataban. ¿Dónde está Cáceres? ¿Podemos conocerlo? Música no preguntaban por el presidente Iglesias, no preguntaban por Montero, preguntaban por el hombre que les había quitado el sueño durante 3 años, el fantasma que los había acosado en las montañas. Un coronel chileno, cuyo nombre se ha perdido en la historia, resumió el sentimiento de su ejército en una sola frase durante una conversación con un diplomático peruano: teníamos respeto por todos sus generales. Música, pero solo a Cáceres le teníamos miedo. Ese miedo era el mayor cumplido que un enemigo podía ofrecer, y era completamente merecido. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray sobrevivió a la guerra, llegó a ser presidente del Perú en 2 ocasiones y murió en 1923, a la avanzada edad de 86 años. Los generales chilenos que lo habían temido, sus antiguos adversarios, enviaron condolencias oficiales al gobierno peruano. Algunos incluso escribieron artículos en la prensa de su país reconociendo su genio militar y su indomable patriotismo. El enemigo que habían estudiado obsesivamente se había ganado algo más que su miedo. Se había ganado su respeto profesional eterno. La historia militar recordará a Cáceres como muchas cosas: un líder controvertido, música, un estratega brillante, un político complejo. Pero los chilenos lo recordaban de una manera más simple y poderosa. Lo recordaban como el único general peruano que los hizo dudar de su propia e inmensa superioridad. El único que los forzó a mirar sobre sus hombros en cada quebrada solitaria. El único que, en palabras de un soldado anónimo, nos hacía sentir que la misma tierra se levantaba en nuestra contra. En la guerra no hay mayor cumplido que el miedo de tu enemigo. Y ningún comandante peruano inspiró más miedo que el Taita Cáceres, el brujo de los Andes. ¿Qué opinas de esta historia extraordinaria? ¿Conocías el nivel de respeto y pavor que los chilenos sentían por el brujo de los Andes? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal. Cada semana traemos historias verificadas y fascinantes que forjaron el alma de nuestro Perú. Activa la campanita para